Saludos amigos, bienvenidos a Última Profecía. Aquí vamos con otro video más, esperando que el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, les esté guardando de una manera muy especial. Nuestro propósito, como en cada uno de nuestros videos, Última Profecía, dar a conocer el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora ha sido manifestada, la palabra revelada, el misterio que en otras generaciones no se dio a los hijos de los hombres, sino ahora. Última Profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, Cristo Jesús, la verdad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad, evitando que desde luego que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, o sea, esta palabra revelada, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de todos vosotros. Hoy hablaremos más detalladamente del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en los postreros tiempos. Benedicto XVI, nuestro Señor Jesús, que vino nuevamente a estar con nosotros en su humanidad como lo hizo hace 2000 años cuando estuvo con sus apóstoles. Sí, amados, nuestro Señor Jesucristo vino, y no solo vino como en aquel tiempo, en su humanidad. En esta ocasión vino con otro propósito. Ya no vino como en aquel tiempo, haciendo milagros a diestra y siniestra, también repartiendo el pan multiplicado. Ya no vino a hacer eso literalmente. ¿Por qué? Pues precisamente porque en aquel tiempo la ciencia, especialmente la ciencia médica, no abundaba en aquel tiempo. Por eso, los que eran enfermos, ellos acudían a otras cosas, pero cuando oyeron del Señor que Él sanaba, todos acudían a Él. Y Él, compadecido de sus dolores, de los años de enfermedad, los sanaba. Pero ahora, el Señor vino en este tiempo donde la ciencia en los últimos años ha aumentado, la ciencia médica. Por eso el Señor les dio la ciencia a la ciencia médica para curar a los enfermos, porque el propósito de Él no sería como en aquel tiempo. Así que vamos a hablar de eso, del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que vino como un humano. Eso ya lo hemos visto en algunos otros videos, que Cristo vino en carne. Así que prepárese, abra su oído para que, si Dios en su misericordia le concede a usted entender esta palabra, porque ciertamente viene de parte de Dios y solo aquel, espiritualmente hablando, lo puede entender, como dice el apóstol Pablo. La mente natural del hombre no puede captar las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Así que comenzaremos. Vamos a hablar casi todo el discurso en el libro de los Hebreos. Solo quisimos acudir un poco en la introducción, porque creo que aquí es importante para lo que vamos a hablar del sacerdocio del Señor Jesucristo. Acudir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, 4, 5, 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 11. Dice el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, Filipenses 2, del versículo 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando dice nuestro hermano Pablo, Dios le exaltó hasta lo sumo, está hablando literalmente hasta el sumo sacerdocio. Esta palabra, amigo, sumo, solo se le adjudica al sumo sacerdote. Por eso dice Pablo, Dios le exaltó hasta lo sumo. No se está refiriendo que Dios se lo llevó al cielo y que allá es el sumo. No. Porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo ha estado siempre con el Padre. Antes que el mundo fuese, ya soy, dice el Señor. Así que no se está refiriendo que Dios se lo llevó al cielo y que allá es lo sumo. No, porque el Señor ya estaba con el Padre antes que el mundo fuese. Entonces, humanamente, terrenalmente, dice Pablo, Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta el sumo sacerdote, cuando lo hicieron Papa nuestro Señor Jesús, Benedicto XVI, en el Vaticano, Dios le exaltó hasta lo sumo. Desde luego que se reúnen los cardenales para votar por un nuevo Papa, pero aquí les decimos, a nuestro Señor Jesucristo no lo escogió ningún cardenal, ningún cónclave. Al Señor Jesús lo escogió su propio Padre. Sí, su propio Padre, Juan Pablo II, eligió a Benedicto XVI, su hijo. No en vano lo tuvo por 23 años a su derecha cuando Juan Pablo II era Papa. Ya el Señor Dios Todopoderoso lo tuvo a su lado hasta después de su muerte. ¿Quién mejor para sustituir a Dios mismo sino su propio Hijo? Dice que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Sí, amados, porque los papas, cuando son elegidos, llámese como se llame, le cambian el nombre. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo I se llamó, o su nombre de él era Albino Luciani. Juan Pablo I le dieron su nombre. Y de ahí, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, le dieron un nombre, Juan Pablo II. Ahora mismo el Papa Francisco, él no se llama así, aunque todo el mundo mundialmente lo conoce con ese nombre. Sin embargo, él se llama Jorge Mario Bergoglio. Le dieron un nombre. Por eso dice que cuando el Padre le exaltó, esto es, a Joseph Ratzinger, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre. Todos sabemos, Benedicto XVI, su nombre. Creo que mejor explicación no puede haber. Sí, porque, amados, hay personas que piensan que por el mero hecho de ser el Hijo de Dios, pues que Jesús es el sumo sacerdote. Y que, claro, como no, Jesús es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Pues dicen ellos, pues porque es el Hijo de Dios. Por eso es que no entienden esta escritura, porque Pablo
está diciendo aquí que el Padre lo hizo sumo sacerdote, lo exaltó hasta lo sumo, aquí en la tierra. Así que no es sumo sacerdote por el mero hecho de ser el Hijo de Dios, no. Está hablando Pablo del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y dice el apóstol Pablo, y Dios le dio un nombre, para que en el nombre de Jesús, pues si ya Jesús, su nombre es Jesús, ¿por qué el Padre cuando lo exaltó hasta lo sumo le dio un nombre? Porque a todos nos queda claro que el nombre Jesús fue cuando nació por medio de María y José, su padre adoptivo. Desde entonces fue llamado Jesús. Pero aquí dice que cuando el Padre le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre. Claro está que no es Jesús. El nombre que le dio su Padre Dios no es Jesús, porque él ya se llamaba Jesús, sino el nombre que le dio cuando lo exaltó al sumo sacerdote, al sumo pontífice, al Papa, es sin lugar a dudas Benedicto XVI. Como ya dijimos, cuando los papas son elegidos, hacen su nombre paternal, maternal a un lado y le dan un nombre. Ya lo hemos visto con el Papa Francisco. Pocas personas, cuando se habla de Francisco, pocas personas hablan de él por su nombre. Jorge Mario Bergoglio, todo el mundo dice el Papa Francisco. Así también nuestro Señor Jesucristo, que vino nuevamente a estar con nosotros en su humanidad, con su nombre que les dieron sus padres paternos terrenales, José Ratzinger. José. Pero cuando el Padre lo hizo sumo sacerdote, hicieron a un lado su nombre José Ratzinger para llamarlo como Benedicto XVI. El nombre Benedicto significa bendito. Eso significa Benedicto, bendito. Por eso creemos que cuando el Señor les dijo a los judíos, por tanto vuestra casa os será dejada desierta, porque de cierto os digo que no me veréis hasta aquel día en que digáis, bendito el que viene. Benedicto el que viene, en el nombre del Señor. Sí, porque el nombre del Señor es Jesús, pero en Jesús viene alguien, en ese nombre viene alguien. Benedicto XVI. Benedicto, bendito el que viene en el nombre Jesús. ¿Quién es? Benedicto XVI. Vamos a dejar a un lado Filipenses, porque les dije al principio que hablaríamos solamente la mayor parte, casi todo, a partir de aquí, del libro de los Hebreos. Vamos a ir leyendo y revelando lo que el Señor nos ha dado. Como dijo Pablo en una ocasión, porque pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Eso lo dijo ciertamente para que nosotros dijéramos, obviamente. Pablo tenía el Espíritu de Dios para haber escrito tantas epístolas, sin duda. Así también nosotros, amados. Esta revelación no es de una mente carnal, porque ciertamente para ustedes es nuevo o no le pueden entender, pues ciertamente hablamos por el Espíritu Santo del Señor Jesús. ¡Qué cosa tan maravillosa! Estaba yo examinando, meditando sobre cuando el Espíritu Santo descendió en los apóstoles en el día de Pentecostés. No fue el Espíritu Santo, no vino sino hasta que después que el Señor ascendió al cielo.
Y así también ahora yo estaba meditando que no fue hasta que el Señor Jesús, Benedicto XVI, murió el 31 de diciembre del 2022 hacia acá, que nosotros empezamos a profetizar también. Es decir, el Señor tuvo que irse para luego derramar sobre nosotros su buena palabra, esta palabra reveladora, palabra que hablamos por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 7, de aquí en adelante solo hablaremos de el sacerdocio de nuestro Señor Jesús. Benedicto XVI. Hebreos capítulo 7, versículo 17 en adelante. Dice: pues se da testimonio de él. ¿De quién? De nuestro Señor. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados, Melquisedec es el Papa Francisco. No nos vamos a detener con Francisco porque no es el video, no es el propósito de este video. Pero cuando dice Melquisedec, Melquisedec es el Papa Francisco. ¿Ok? Así que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, para la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento. Se refiere a los papas que ha tenido el Vaticano, que también es la Jerusalén. Los papas anteriormente a Benedicto XVI fueron hechos sin juramento, es decir, los elegían los cardenales. Pero aquí está hablando de alguien muy especial, que no lo eligieron los cardenales, sino que juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, es decir, Dios ya había jurado por sí mismo que su Hijo Benedicto XVI, su mismo Hijo Jesucristo, Jesús, iba a ser sumo sacerdote en los postreros tiempos. Sí, porque a todos nos queda claro que Jesús nunca fue sumo sacerdote cuando vino hace 2000 años. Otra vez, decimos, no por el mero hecho de ser el Hijo de Dios, Él ya era sumo sacerdote. No. Está hablando literalmente de ser sumo sacerdote en la tierra. Y nos queda claro que hace 2000 años Él no fue sumo sacerdote. Ni siquiera lo reconocieron, mucho menos lo iban a hacer sumo sacerdote, y el fin que le dieron ya todos lo sabemos. Por eso dice Hebreos, porque los otros papas ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, papas. Pero Jesucristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya dijimos quién es Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los otros papas, llegaron a ser muchos, y de eso nos consta, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote, tal sumo pontífice, tal papa, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, papas débiles. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho semejante a Dios, perfecto para siempre. Y luego Hebreos continúa diciendo, ahora en el capítulo 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tal sumo papa, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote, es lo que dijimos anteriormente, a nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, no lo constituyeron los cardenales, sino Dios mismo. Aquí lo dice. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para segundo pacto, porque ahora el Señor Jesucristo, amados, Él vino a confirmar su nuevo pacto, porque en el primer pacto no permanecimos. Por eso dice aquí el Señor, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y de la casa de Judá un nuevo pacto. La casa de Israel es Jerusalén, el Vaticano, y la casa de Judá, todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Por eso, amados, dijimos que el primer pacto que el Señor hizo con nosotros, o con nuestros padres, ciertamente no permanecimos ahí. Por eso dice que vendrían días en que el Señor haría nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, dice un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
El nuevo pacto, amados, es el que vino a confirmar nuestro Señor Jesucristo con su muerte, ofreciéndose a sí mismo, y no con sangre ajena, sino su propia sangre que derramó en la cruz hace 2000 años. Ahora vino a ofrecer su propia sangre para quitar completamente el pecado de los que hemos creído en Él. Por eso dice: el nuevo pacto que haré con ellos, y no me acordaré de sus injusticias y de sus iniquidades. Así que creamos en Él, crean en el Señor Jesucristo para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Seguimos con Hebreos. Les dijimos que hablaríamos solo de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, los que han visitado el Vaticano y los que han ido al Vaticano para contemplar sus estructuras, contemplar todas las cosas maravillosas de cómo está establecido el Vaticano, los que han ido seguramente podrán constatar que efectivamente ahí en el Vaticano hay ciertos lugares muy especiales donde la gente en general no pueden entrar. Pueden entrar, sí, en algunas otras partes como turistas para observar las bellezas arquitectónicas, pero hay lugares donde no se puede dejar entrar a la gente, porque dice que hay un lugar, la primer parte, llamada el lugar santo. Estaba en el candelabro, la mesa, o están, digamos, ¿no? Y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ya dijimos que hay dos partes, una el lugar santo y otra el lugar santísimo, donde está el velo. Dice que aquí efectivamente los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto entran, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. No cabe duda que en la Pascua, cada año que se celebra la Pascua, dice el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual dice aquí, no sin sangre, tiene que entrar porque la sangre es especial, la sangre es primordial en estos cultos. Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, la ignorancia del pecado de la gente, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, los cuales es símbolo para el tiempo presente,
según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, atención, amigos, amigas, amados, hermanos y hermanas, dice, pero estando ya presente Cristo, no piensen cuando dice estando presente Cristo, pues Cristo está en todas partes. No. Pero estando ya presente Cristo físicamente, como nosotros, como un humano, igual como el Papa Francisco en su cuerpo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Recuerden, el lugar santísimo está en el Vaticano, donde solamente entra el sumo sacerdote, el Papa, cada año. Aquí lo está diciendo perfectamente claro, que nuestro Señor, ya estando presente, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es nuestro Señor Jesús, Benedicto XVI. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, atención para los que se están preguntando, si Benedicto XVI es el mismo Señor Jesús, pues no entendemos nada, porque entonces ¿por qué murió? ¿Por qué es que está muerto nuestro Señor? ¿Por qué murió si Él es el Señor? No entendemos esa muerte. Aquí Hebreos lo dice muy claro, que era necesario, como el Señor mismo dijo, afirmó una vez, porque si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si el grano de trigo, esto es Jesús, muere, éste lleva mucho fruto. Atención, porque aquí habla de la muerte de nuestro Señor. ¿Y por qué murió? Aquí lo dice bien claro. Así que, por cuanto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, acuérdense que en el primer pacto no permanecieron nuestros padres, el primer pacto todavía se ejercía la ley, todavía estábamos bajo la ley, no hasta apenas hace poco que nuestro Señor entregó su vida para el nuevo pacto de la gracia. Dice, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, esto es nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, atención, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y de eso a todos nos consta, por ejemplo, cuando el padre deja alguna fortuna a sus hijos, ya sea que
esté en alguna enfermedad terminable, o simplemente el padre dice, de una vez, antes que enferme o antes que muera, voy a dejar mi testamento. Y si tiene 2, 3 hijos o más, él reparte sus bienes para que cuando él muera, esos bienes pasen a ser de cada uno de sus hijos. Pero, mientras el padre vive, los bienes, aunque estén a nombre ya de, los haya puesto el nombre de cada uno de sus hijos, aún esos bienes son del padre. Y si algún hijo quiere obtener antes de la muerte de su padre su herencia, no es posible, porque el testamento dice claramente que sólo después de su muerte pasará a ser propiedad del hijo o la hija. Hasta que el padre muera, entonces sí, pasa a ser propiedad del hijo o la hija según esté escrito en el testamento hecho por el padre, por su padre. Así también, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue constituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y cuando dice ahora, es ahora. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote, el Papa Francisco, en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, ciertamente. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer al Señor Jesucristo muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de el medio el pecado. ¿Cuántos saben que estamos en la consumación de los siglos? Les hago esta pregunta porque aquí dice, para los escépticos que no creen que Benedicto es el Señor Jesús, dice que en la consumación de los siglos, sí, porque no falta algún sabio que diga que la consumación de los siglos fue hace 2000 años cuando el Señor vino. No, la consumación de los siglos es ahora. Y aquí nos dice que Jesús se presentó en la consumación de los siglos. Ahora, dice, se presentó una vez para siempre, ahora en la consumación de los siglos por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. No cabe duda, Benedicto XVI, el Señor Jesús. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, que ya pronto viene el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los pecados de todo el mundo
No, los pecados de muchos, porque también muchos no lo quieren recibir. Por eso esa palabra muchos queda la evidencia que no es de todo el mundo. Esos muchos, sin lugar a duda, queda evidenciado que no está hablando del mundo entero, sino muchos. Y aparecerá por segunda vez, es decir, en su venida, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? Los que dicen, estamos esperando al Señor que venga. A los que niegan al Señor Jesucristo Benedicto XVI y lo están esperando, dicen. No, sin lugar a dudas, el que le espera ya sabe quién es. Sabemos quién es nuestro Señor, por consiguiente, lo estamos esperando. Sí, porque usted no va a esperar a alguien que no conoce. Por ejemplo, si usted está en la esquina de cierta calle, cierta ciudad, y alguien le pregunta, ¿qué está haciendo usted aquí? Estoy esperando a don Juan. ¿Cómo es él?, le pregunta el vecino. ¿Cómo es él? Y usted dice, no sé, nunca lo he visto físicamente, pero lo estoy esperando. Amados, el vecino le va a preguntar o va a pensar, este hombre no está bien de la cabeza, está esperando a alguien que no conoce. Muy bien, ese alguien puede pasar por enfrente de sus ojos y él no lo va a percibir. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Amados, he puesto ese ejemplo porque efectivamente nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI nosotros ya lo conocemos. Y la mayoría del cristianismo está esperando a un Cristo que no ha visto, que no conoce. Entonces, podemos preguntar, ¿qué si se parece un ángel engañoso y dice yo soy el Cristo, entonces le van a creer? Porque no lo conocen. En cambio, nosotros ya lo conocemos y pronto se va a levantar y evidentemente nos vamos a reunir con él porque nosotros ya lo confesamos que él es. Y al ser él el Hijo de Dios, no vamos a tener ninguna duda cuando él resucite, cuando él se levante. Ya casi estamos terminando, seguimos con Hebreos, pero ahora el capítulo 12 es una exhortación, es una amonestación. Sabemos que la amonestación de Dios a veces no nos parece justa, nos parece dura, como que Dios está actuando con nosotros cruelmente, pero no. De ahí que el apóstol Pablo también dice, os ruego que soportéis la exhortación, porque cuando Dios se entristece es para salvación, la tristeza de Dios es para salvación. Por tanto, os rogamos que soportéis la exhortación. Hebreos 12:15, mirar bien, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, el anticristo, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque ciertamente la procuró con lágrimas. No les vaya a pasar a ustedes que después de haber desechado al Señor Jesucristo y haber ido en pos del anticristo, después, aunque con lágrimas, quieran heredar nuevamente la salvación, ya no la podrán obtener.
aunque la procuren con lágrimas. Por eso, si están a tiempo, escuchen esta palabra. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, sino al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto mismo, amados, nos ha acontecido a nosotros. Las palabras que hablamos no las soportan, no las quieren escuchar, porque esta palabra, este sonido de trompeta, les parece dura. Y dicen, no hables así, ya no hables así, no soportamos que hables así. Pues esto mismo les aconteció en aquel tiempo al pueblo de Israel. Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Sí, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que veía Moisés que dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto de la ciudad celestial, la Jerusalén, es el mismo Vaticano, y a la compañía de muchos millares de ángeles, 144,000 ángeles sellados para el Señor, sin duda somos nosotros, los que hablamos esta palabra, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Por eso decimos que somos nosotros. A Dios, el juez de todos, Juan Pablo II, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, Benedicto XVI, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirar, hermanos, hermanas, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos a aquel que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Última profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad. Cristo Jesús, la verdad. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, esta palabra, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de todos vosotros, amados. Que Dios les bendiga y que siga dándoles entendimiento a su palabra revelada. Así sea.